Bienvenidos a su iglesia, el Remanente de Cristo, aquí en la ciudad de Clarksville, Tennessee. Estamos muy contentos de estar una vez más con ustedes, celebrando su muerte como su resurrección, pero también anunciando su segunda venida. Hoy, un día como hoy, aquí en los Estados Unidos, el día 18 de junio, estamos festejando a los padres. Muchas felicidades a todos los padres que nos ven, este 18 de junio del 2023. Les deseamos muchas felicidades, ¿verdad? Pero hoy tenemos una predicación muy importante, pero primero vamos a darle gracias a Dios. ¿Qué les parece? Padre, bendito eres en el nombre de Jesús. Yo te alabo y te bendigo. Te doy gracias por esta tremenda oportunidad, por poder exponer tu palabra de gloria. Unge mis labios para que no sean palabras mías, para que yo pueda dar a entender estos temas teológicos tan importantes en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia gloriosa de Cristo dice... Amén. Amén, amén, ¿verdad? Estamos un domingo más, ¿verdad? Si usted nos está viendo por primera vez en las redes sociales, quédese con nosotros, comparte esta palabra de vida, ¿verdad? Porque estamos muy faltos de la sana doctrina y hoy usted lo va a poder ver a través de esta predicación, que cómo la teología se ha deteriorado, cómo la teología se ha diluido, cómo mucha gente no sabe nada de teología, está en pañales espirituales. Hoy vamos a ver un tema muy importante que se llama la verdadera razón por qué Moisés no entró a la tierra prometida. La verdadera razón. ¿Por qué la verdadera razón? Porque yo he visto muchas predicaciones, he leído libros, he leído comentarios que dicen otra cosa, que no dice lo que dice la Biblia. Dice que mucha falsa, esta es la falsa teología, pongan mucha atención, la pusimos en la pantalla. Moisés no entró a la tierra prometida porque desobedeció a Dios. Y ya, eso es lo que te explican en un seminario, en un colegio, en una escuelita bíblica, en una escuela dominical. No entró a la tierra prometida porque desobedeció a Dios, porque golpeó la roca y Dios le dijo que le hablara a la roca y a Moisés no le importó y la golpeó. Entonces Dios se enojó y porque desobedeció a Dios no entró a la tierra prometida. Esa es la explicación que te dan. Pero realmente, ¿dice eso la Biblia? Vamos a verlo, ¿verdad? Porque queremos nosotros saber la verdad. Tenemos que tener esa sed y hambre de la verdad como hijos de Dios. Un verdadero hijo de Dios brama como si estuviera en medio del desierto por esa agua viva, por esa agua que es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y hoy vamos a ver que esta falsa teología de que Moisés no entró porque desobedeció es falsa, absolutamente falsa. Hay un motivo más grande que la desobediencia. Lo vamos a ver a través de esas sagradas escrituras. El contexto general, vamos a leer el contexto general porque siempre para una predicación no podemos ir a un versículo o un tema, no, tenemos que siempre leer los contextos porque eso nos ayuda a entender el panorama completo de Dios y la historia completa. Y nos dice en Éxodo 3:2, apareciósele, dice una palabra antigua. En las Biblias nosotros usamos la 1602. Si usted ve algo en azul, porque quizás en su Biblia esté cambiado, apareciéndole. El ángel del Señor, no dice el ángel de Jehová. Si usted tiene una Biblia que dice el ángel de Jehová, usted probablemente tiene una Biblia corrupta. Dice el ángel del Señor. Eso es lo que dice en el original, el ángel del Señor. Y la Biblia establece que tú no puedes cambiar. Pero a través de los años, a través de los siglos, han hecho muchas copias, nuevas versiones de la Biblia y han cambiado eso. Dice el ángel del Señor en una llama de fuego, en medio de una zarza. Y él, ¿quién es él? Moisés, ¿verdad? Miró y vio la zarza que no se consumía. Bueno, para entender esta predicación y entender este pasaje, tenemos que saber teológicamente qué es una teofanía o una cristofonía. Una teofonía, una cristofonía es cuando Dios se manifiesta en el Antiguo Testamento. Se puede manifestar en una cosa o en algo, como en una zarza, o en una persona. Entonces vamos a ver qué dice la Biblia al respecto, ¿verdad? Cuando el ángel del Señor se aparece a Moisés, la Biblia establece, si tú estudias la Biblia sistemáticamente, que el ángel del Señor es nuestro Señor Jesucristo. El que se le apareció a Moisés
no fue el Dios Padre, fue nuestro Señor Jesucristo. Es una teofanía, es Cristo. Porque el Padre no puede bajar a la tierra porque por su santidad. Entonces se tiene que manifestar el Hijo. Entonces es una teofanía. Entonces Jesús habla con Moisés. Dice, a ver, Moisés, ven para acá. Quítate las sandalias porque donde estás pisando es tierra santa. Pero si usted va ahora a Israel, no es tierra santa. Tierra santa, ¿por qué es tierra santa? Porque Dios estaba presente. Dios estaba presente, estaba ahí Jesucristo. Jesucristo es Dios y Él estaba presente. Dice, quítate las sandalias porque la tierra que pisas es santa. Y Él se admiró, ¿verdad? Que ese fenómeno que esa zarza hablaba y no se consumía, se acercó, se quitó las sandalias, ¿verdad? Vemos otra teofanía en Gedeón, ¿verdad? En Jueces, ¿verdad? Capítulo 6 del versículo 10, 11 en adelante, no recuerdo bien, que el ángel del Señor es Jesucristo y se le aparece a Gedeón. La Biblia establece que él fue adorado como Dios por Gedeón, porque un ángel no se deja adorar, dice ángel con A mayúscula. Cuando dice ángel con A mayúscula se refiere a Dios. El ángel del Señor es Dios, es Jesucristo. Entonces, y tenemos un programa en nuestra carpeta cibernética. Usted busque la carpeta de los ángeles y tenemos una predicación acerca del ángel del Señor. Y ahí usted se da cuenta a través de muchas escrituras que el ángel del Señor es Cristo. Y dice el contexto, seguimos leyendo el contexto general, el Éxodo 3:8, y descendió y he descendido para liberarlos. He descendido para liberarlos. ¿Quién está hablando aquí? Dios. Dios está hablando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque un versículo anterior, el 7 o el 6, dice que escuché su ruego, ¿verdad? El pueblo estaba clamando por 430 años y él los escuchó, dijo, ok, voy a bajar a liberarlos. Voy a bajar a liberarlos, dice, y he descendido para liberarlos. Pregunta, si Dios bajó para liberar a Israel, ¿por qué le dicen a Moisés libertador? La Biblia no dice en ningún lado que él es el libertador. La Biblia establece que el libertador es Dios. Dice, y he descendido para liberarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel. Está diciendo una metáfora, ¿va? No, en la tierra prometida no fluye leche y miel. Es una metáfora que es abundante, que es tiene mucho. A lugares del cananeo, del ateo, del amorreo, del fereceo, del ebeo, del jabuseo. Todos estaban ahí. ¿Por qué cree que todos esos pueblos están ahí metidos? Porque era buena tierra. Porque no había otra tierra en Palestina como esa. Y todos ellos se peleaban entre sí para estar ahí. Pero dice Dios, yo les voy a dar esa tierra. Porque yo se la prometí a Abraham, Isaac y a Jacob. Yo se las voy a dar. ¿Verdad? Entonces, ¿verdad? El cananeo o Canaán, ateo, amorreo, fereceo, jebeo, jabuseo. Y si estudiamos todos esos grupos étnicos, vienen siendo parientes de los semitas, porque están en el área, en el lugar, ¿verdad? Entonces vemos que, ¿por qué llaman a Moisés libertador? ¿Por qué los hebreos llaman a Moisés libertador? Yo no me explico. Nuestro libertador Moisés, porque lo idolatran. Si usted no sabe, lo idolatran. ¿Por qué cree que Dios escondió su cuerpo? Porque si no, los israelitas, como eran cabeza dura y de cerviz dura, se hubieran llevado a Moisés embalsamado para la tierra prometida, y Dios no los dejó, porque lo iban a idolatrar. Tuvo que esconder el cuerpo, y después Satanás quería pelear el cuerpo para regresarlos a los israelitas, para que lo idolatraran. Entonces, ¿por qué llaman a Moisés libertador? Yo no me explico. Yo me explico que un judío que no tiene luz, que tiene cegado su entendimiento, le diga libertador. Pero un cristiano que le diga libertador a Moisés, no lo acepto, porque la Biblia establece que el libertador es Dios.
Es el mismo el ángel del Señor, es el mismo Jesucristo. Lo vamos a ver más adelante. Y dice el contexto general, Éxodo 3:13. Y dijo Moisés a Dios, ponga mucha atención, ¿verdad? Le respondió, ¿va? Y dijo Moisés a Dios, he aquí que llego a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, hace una preposición. Moisés hace una preposición. Si ellos me llegan a preguntar, si ellos me preguntan, ¿quién? El pueblo, el pueblo. ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? Porque en toda la antigüedad lo hemos oído como él es Adonai, Elohim, ¿verdad? ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? ¿Qué les voy a responder? Dios aún no había revelado su nombre. ¿Por qué Dios no había revelado su nombre en el Antiguo Testamento? Porque Dios aún no había sido glorificado hasta que llegó a la cruz. ¿Se fija? Entonces, ese es el misterio de la piedad. Que Jesucristo es Dios, que Jesucristo encarnó en un pequeño bebé. Dice 1 Timoteo 3:16, indiscutiblemente no podemos argumentar, nadie puede decir otra cosa que Dios es manifestado en la carne, visto por los ángeles, creído por el Espíritu, etcétera, etcétera, pero Dios, Cristo es Dios, lo establece la Biblia. Ese es el primer misterio de la Biblia. Si tú eres iglesia y tú no sabes que Jesús es Dios, tú no eres ninguna iglesia. Porque Cristo es Dios, encarnado. Dice la palabra de Dios, es un misterio, por eso mucha gente no lo sabe, ni los judíos lo saben, ni las sectas, ni las que adulteran los evangelios, ni los etcétera, etcétera, no lo saben. ¿Por qué? Porque ese misterio únicamente revelado a la iglesia, que Jesús es Dios. Y dice el Éxodo 3:14, y respondió Dios, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué primero? Ponga mucha atención en este versículo, ponga mucha atención en este versículo. ¿Por qué primero dice el ángel del Señor y después dice, y respondió Dios? Porque Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios. Y dice, y respondió Dios. Ya no dice, respondió el ángel del Señor. Respondió Dios, que es el Señor Jesucristo en una teofanía. Y dice, respondió Dios a Moisés. Así dirás a los hijos de Israel. Así dirás a los hijos de Israel. ¿A quién le dice Dios que les diga? Válgame Dios, ¿a quién les dice? A los hijos de Israel, a los judíos. Entonces, ¿por qué andas ahí diciendo que no te lo dijo a ti? Tú eres gentil. ¿A quién se lo dijo? A los judíos, a los israelitas, a los hebreos. Dile a los hijos de Israel, yo soy el que soy. En otras palabras, yo estoy diciendo, yo soy el que siempre ha estado aquí. Yo soy el único Dios. No hay otro Dios. Yo soy el que soy, el que seré, el que será siempre. El de ayer, el de hoy y el de mañana y el que vendrá. Yo soy ese, yo soy. Así le dirás a los hijos de Israel. El yo soy, fíjese muy bien, se escribe con mayúscula. Está hablando que es Dios. El yo soy me ha enviado a vosotros. El yo soy me ha enviado a vosotros, ¿verdad? Entonces, ¿es correcto decir que en la zarza el nombre de Dios fue revelado y Dios o el ángel del Señor le dijo a Moisés que su nombre es Jehová? No, en ningún lado de la Biblia dice eso. ¿Que le dijo mi nombre es Yahweh? Tampoco. No dice eso la Biblia. ¿Qué dijo Dios? Yo soy el gran yo soy. Yo soy el que soy. No dijo yo soy Yahweh, yo soy Jehová. Si uno sabe, en el año 300 enjehovaron las Biblias. 300 años después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, la primera Biblia que enjehovaron fue la Septuaginta de los católicos, para demostrar su trinidad de ellos. Pero en una Biblia original dice el Señor, no dice Jehová. Dice el Señor, no dice Jehová. En Romanos capítulo 3 dice, ponga mucha atención, dice que las escrituras fueron confiadas
a los israelitas. ¿Correcto? Entonces, ¿por qué los judíos no dicen Jehová? No dicen Yahweh. Porque no está escrito. ¿Se fija? Ni ellos lo dicen. Y válgame Dios, hoy todo el mundo lo dice. ¿Verdad? Contexto general, revelación, Apocalipsis 1:8. Jesús se revela y dice, yo soy. El de la zarza, yo soy. Yo soy. No hay nadie más, no hay otro Dios. Dios es uno. Dice la Biblia, es el Shema de los judíos. El Señor uno es. No dice Jehová uno es, dice el Señor uno es. En Deuteronomio capítulo 7. Y dice, yo soy. Y yo soy desde la A hasta la Z. No hay otro. Desde la alfa hasta la omega. Es el abecedario griego. El principio y el fin, dice el Señor, que es, el que es, el que es, el que es, el que era allá en la zarza, ¿verdad? Y el que ha de venir. No hay otro. Yo soy el Todopoderoso. No hay dos todopoderosos. No hay tres todopoderosos. Hay uno solo todopoderoso. ¿Se fija? Por eso ese misterio es revelado a la iglesia. Bueno, vamos a ver, siguiendo viendo el contexto en la piedra, ¿va? Que Moisés golpeó y sacó agua. Muchos le dicen la piedra abierta de Split Rock, o la piedra de Oreb, que él pegó y salió el agua, ¿va? Vamos a ver el contexto. ¿Por qué? Porque cuando Moisés, según desobedeció, él golpeó la piedra y no le habló, ¿verdad? Y vamos a ver Éxodo 17:4. Y dice, entonces clamó Moisés al Señor. Entonces clamó Moisés al Señor. Aquí nos dice en la Biblia, Jesús, María y José, ¿va? No dice, Moisés estaba hablando con Dios. ¿Qué dice? Jesús clamó, Moisés clamó, ¿va? Porque tú debes de clamar a Jesús, ¿verdad? Dije, entonces clamó Moisés al Señor, no dice a Jehová, diciendo, ¿qué haré con este pueblo? ¿Qué haré? ¿Qué haré? De aquí un poco me apedrearán. Dice, por poco me matan a pedradas, este pueblo ya está mal, quiere agua, ¿qué hago? Estoy en medio del desierto, ¿qué hago, Dios? ¿Qué hago? Me quieren hasta apedrear. Bueno, eso de apedrear a la gente ya lo venían haciendo desde Egipto, no lo aprendieron en el desierto, ¿verdad? Y dice Éxodo 17:5, y el Señor le contestó y le dijo a Moisés, pasa delante del pueblo, y fíjese muy bien lo que dice, y toma contigo los ancianos. Nunca, no dice aquí, toma a la congregación, dice, toma contigo los ancianos. Eso es muy importante que usted sepa, para que usted entienda esta lección de Israel. Y toma también en tu mano tu vara, con la que hiriste el río. ¿Cuál río? El río Nilo, ¿va? Y ve, ¿verdad? ¿A quién se llevó Moisés a la roca? ¿A todos los viejitos? No. ¿Qué es anciano? A todos los sabios, ¿verdad? Si Timoteo hubiera estado ahí, que tenía 16 años, se lo hubiera llevado también. A todos los que tenían conocimiento de las Sagradas Escrituras, a todos los que tenían sed de las Sagradas Escrituras, a todos los que les interesaba conocer, saber más de Dios. A eso se llevó, solamente a eso se llevó, no se llevó a todos. Y dice el Éxodo 17:6, he aquí, yo estoy delante de ti. Ponga mucha atención, le está diciendo que él va a estar delante de Moisés, o sea, Moisés va a estar enfrente de la roca, y ¿quién va a estar delante de él? Dios. Allí sobre la roca de Oreb, y herirás la roca, le vas a pegar con tu vara, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así, en la presencia de los
ancianos de Israel, en la presencia de los ancianos de Israel, no en la presencia de toda la congregación o del pueblo. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí en este versículo? Que Moisés le pegó a la piedra, pero la piedra era Dios. La quebrantó, le pegó, porque quería enseñar a los ancianos la sombra de lo que iba a venir en la cruz, que nuestro Señor Jesucristo iba a ser quebrantado en la cruz. Pero no a toda la congregación, porque toda la congregación no hubiera pensado otra cosa, sino solamente los sabios o los más sabios les reveló eso Dios, esa sombra de lo que iba a venir en la cruz, que la roca era él y fue golpeado, y al golpearla salía agua, ¿verdad? Salía ríos de agua viva. Eso es lo que trataba de decir el Señor, una sombra de lo que iba a pasar, ¿verdad? Pero vamos a ver ahora las aguas de rencilla, ¿va? Cuando ya Dios le dice que le hable a la roca, que no la golpee, pero Moisés hace lo contrario. Vamos a ver qué nos dice estas aguas de rencilla, ¿verdad? Dice en Números, ahora ya estamos en Números. ¿Por qué Moisés no entró a la tierra de Canaán? ¿Por qué? Si había el jebuseo, el hebreo, bueno, había muchos grupos ahí, va, ya vimos que había muchos grupos al principio de esta predicación. ¿Por qué se le dice tierra de Canaán? Porque los cananitas sobreabundaban. Había más cananitas que los otros. Entonces dice, ¿por qué Moisés no entró a la tierra de Canaán? Números 21. Dice, llegaron los hijos de Israel y toda la congregación al desierto de Sin, ¿verdad? En el mes primero, ¿cuándo es el mes primero? El Nisan, ¿verdad? Porque ese era el plan de Dios, que ellos llegaran ahí, bebieran de la agua, bebieran de la roca, pasaran el Jordán y el 14 del Nisan celebrarían la Pascua en la tierra prometida, ¿se fija? Y dice, y toda la congregación en el desierto de Sin, en el mes primero, y se asentó en el pueblo en Cades de Berea, va cerca de Cades de Berea. ¿Qué es Cades? Cades es un nombre que se le dice santo, va, porque había un manantial, había un oasis, entonces le decían Cades, porque había algo ahí para que había vida, va, en medio del desierto. Pero cuando el pueblo llegó no había agua, y ahí murió Miriam, va. ¿Quién es Miriam? Miriam es la hermana de Aarón y la hermana de Moisés. Dice que ahí murió Miriam, ¿verdad? También la Biblia la llama a ella profetisa. ¿Por qué llaman a Miriam profetisa? ¿Porque ella profetizaba el futuro? No, porque ella hablaba de Dios, ella profetizaba la palabra de Dios, ella escribió los carros del faraón. Por eso se le llama la profetisa, porque contaba la historia de los carros del faraón, y hasta la fecha tenemos esa canción, los carros del faraón, hey, esa la escribió Miriam, si usted no lo sabe, y dice, y allí ella fue sepultada, ¿verdad? Entonces, vemos que en Cades de Berea era esa ruta para llegar al otro lado, para entrar a la tierra prometida, ¿verdad? Pero pues algo sucedió, algo no salió bien. Los israelitas otra vez fracasaron. Y dice en Números 22, y como no hubiese agua para la congregación, juntáronse contra Moisés y Aarón. En esta ocasión, pongo mucha atención, el pueblo no solamente se rebela contra Moisés, ahora el pueblo se rebela contra Moisés y Aarón. ¿Por qué? Porque ya se había escrito el libro de Levítico y ya Dios había establecido el sacerdocio, ¿verdad? El tabernáculo, que las ofrendas de paz, que el Yom Kippur, y todo eso ya lo había establecido Dios. Entonces ya había sacerdote, entonces el pueblo le echó la culpa a Moisés y al sacerdote, ¿no? Porque, bueno, tú sacerdote no oras para que haya agua, y tú que eres nuestro líder y libertador, porque no dice la Biblia, tampoco nos das agua. Entonces dice, juntáronse contra Moisés y Aarón. Eso es muy importante que sepa que son las dos personas. Números 23, dice, y regañó el pueblo contra Moisés y hablaron diciendo, empezaron a hablar mal, empezaron a regañarlos. Dice, en otra Biblia dice otra cosa, y regañando el pueblo hablaron diciendo, ¿quiere
quiera Dios que nosotros hubiéramos muerto cuando aparecieron nuestros hermanos delante del Señor. Fíjense muy bien qué tan renuente era el pueblo que se atreven a decirle a Aarón y a Moisés, dice, no hubiéramos muerto con ellos. ¿A qué se refieren los israelitas cuando dicen eso? Cuando Moisés bajó con las tablas y ellos estaban idolatrando un becerro y se abrió la tierra y se murieron muchísima gente, más dice la Biblia en las epístolas de Pablo, como 23,000. 40 años habían pasado y ellos y todavía tenían esa rencilla. 40 años tenían y todavía no habían perdonado eso, que Dios se tragó a sus hermanos, porque el religioso nunca perdona. ¿Se fija? Por eso ninguno de ellos entró a la tierra prometida. El religioso nunca perdona. ¿Se fija cómo la Biblia no se equivoca? 40 años después, dice, mejor nos hubiéramos muerto con ellos, porque nos trajiste a un desierto. Y dice, ¿y por qué hiciste venir a la congregación del Señor? Ese es el religioso. Ahora sí son pueblo de Dios, ahora sí son de la congregación del Señor, cuando les conviene. ¿Se fija? El religioso es así. Dice, ¿por qué hiciste venir a la congregación del Señor? Nada más cuando le conviene mencionan a Dios. No cuando se presentan los problemas, cuando no hay agua, cuando tienes que pasar tribulaciones, cuando tienes que pasar problemas. El religioso solamente mete a Dios cuando le conviene. Dice, ¿por qué hiciste venir a la congregación del Señor? Ahora sí son del Señor. Y no escuchan a su líder. Ahora sí son del Señor y están regañando al sacerdote, Aarón. A este desierto, para que murmuramos aquí nosotros, para que muramos nosotros aquí. Pero fíjese, el religioso le importan las cosas materiales. Y nuestras bestias, nuestros chivos, nuestras vacas, nuestros pollitos, son importantes, son más importantes, ¿verdad? Para que vea cómo el religioso le importan las cosas materiales. Porque si Dios les hubiera prohibido ropa, ahí los religiosos hubieran dicho, para que muramos nosotros y alguien se quede con mis Nike, con mi camisa Polo, con mi ropa, con mi carro. Pero Dios tuvo el lujo de detalle de dejarle la misma ropa y los mismos guaraches por 40 años. Pero aún así tenían que tener animales. Entonces dice, y mis animales y mis bestias también se van a morir. En vez de decir, se van a morir otras personas. Entonces dice, ve cómo el religioso es diferente, por eso no entraron a la tierra prometida. Dice Números 25, porque nos has hecho subir de Egipto. ¿Por qué dice nos ha hecho subir? Porque obviamente se fueron hacia el norte, ¿sí me entiende? Por eso dice, porque nos has hecho subir de Egipto. Egipto representa al mundo. Teológicamente y espiritualmente, Egipto, cuando usted lee Egipto en las Sagradas Escrituras, en el Antiguo Testamento, el faraón se refiere al mundo. Para que traamos mal a este lugar. No es lugar de sementara, de higueras, de viñas, de granadas, de aún agua para beber. O sea, este lugar no es como Egipto. Este lugar que tú nos trajiste está en medio de la nada, está el rayo del sol a rajatabla y nos estamos muriendo de sed. ¿Se fijan? Dicen los israelitas. ¿Por qué? Porque ellos venían de una región muy buena. Si usted no sabe, el río Nilo es el río más largo en el mundo. Mide aproximadamente unas 6,000 millas o unos 4,000 kilómetros más o menos, ¿verdad? Pero este río atraviesa, Dios tuvo el lujo de detalle de poner un río en medio del desierto. Del desierto más árido en el mundo, Dios puso un río en medio para probar su poder. Pero cuando el río desemboca, se hace un delta o un triángulo. Esa es la región donde Egipto vivía y los israelitas vivían. Entonces ahí había todo era verde, todo había higueras, todo había viñas, podías plantar lo que tú quieras. Entonces por eso ellos estaban muy enojados de estar en medio del desierto
en el desierto de Sin, que Sin quiere decir como una rama seca, ¿verdad? Muchos dicen que en forma de una oreja en el hebreo antiguo, porque tan seco estaba que parecía una oreja en el desierto, de tan seco que estaba. Y dice Números 26, dice, y fueron Moisés y Aarón, me faltó la N, y fueron Moisés y Aarón delante de la congregación a la puerta del tabernáculo. Ya había tabernáculo, ya el libro de Levítico se había escrito, ¿verdad? Y fueron Moisés y Aarón delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de la congregación, o el tabernáculo de reunión, dicen algunas Biblias, que es lo mismo. Y echándose sobre sus rostros, o sea, se postraron, se tiraron al piso, empezaron a clamar, a orar a Dios. Dice, y la gloria del Señor apareció sobre ellos. La chaquía, ¿verdad? Porque adentro del tabernáculo había la chaquía. Entonces, la gloria de Dios apareció sobre ellos. Y habló el Señor a Moisés diciendo, la chaquía habló, la chaquía tenía poder de hablar. La presencia de Dios podía hablar en el tabernáculo. Y habló el Señor a Moisés diciendo, toma la vara. ¿Cuál vara? La vara que siempre andas cargando, la vara con la que hiriste el río, la vara con la que hiriste la piedra de Oreb, esa varita, tu preferida. Y reúne a la congregación. Ahora, ya no le dice que reúna a los ancianos. ¿Por qué? Porque ahora quiere que todo el pueblo de Dios, toda la congregación vea lo que va a hacer, no solamente los que tenían conocimiento, que golpeó la piedra, que representa a Jesús en la cruz. Tú y tu hermano, aquí hay dos personas involucradas en el mandamiento de Dios, tú y tu hermano. Y hablad a la roca en los ojos de ellos, y ella dará su agua y sacarás el agua de la roca. Ese es el mandamiento de Dios, ¿verdad? Entonces el 29 dice, entonces Moisés tomó la vara delante del Señor y hizo como le mandó. A mí me faltó el hizo como le mandó, ¿verdad? Entonces tomó la vara, hasta ahí estaba obedeciendo Moisés, hasta ahí él iba bien, él todavía no había hecho nada malo, ¿verdad? Y dice el 20:10, fíjese lo que dice muy bien, y juntaron Moisés y Aarón a la congregación. A ver, todos aquí se pararon en el podio, aquí estamos enfrente de la roca, ¿verdad? Toda la congregación viendo, ¿verdad? Que ya en ese entonces, para ese entonces ya idolatraban a Aarón y a Moisés, el pueblo, porque esos eran idólatras con odio jarocho, de hueso colorado. Entonces dice, delante de la roca, y díjole, oíd ahora, rebeldes. Moisés les dijo, oír, pueblo rebelde, pueblo y circunciso, pueblo de todo, les dijo ahí de hasta lo que se iban a morir, ¿va? Pueblo rebelde, pueblo malo, pueblo que nada está pidiendo, oír, rebeldes. Dice, pero fíjese muy bien, dice, os hemos, o sea, yo y Aarón, os hemos de hacer salir agua de esta roca. Todo el pueblo, Aarón y Moisés iban a sacar agua de esa roca. No Dios. ¿Se fija? ¿Se fija dónde está el pecado? El pecado no es que él desobedeció. El pecado es que él usurpó el lugar de Dios. ¿Se fija? Porque dijo que él iba a hacer el milagro. Así hay muchos el día de hoy que dice, tú eres salvo gracias a mis oraciones. ¿No es gracias a Dios? ¿Se fija? Dice, oíd ahora, rebeldes, os hemos de hacer salir agua de esta roca. Dice, oíd ahora, rebeldes, os hemos de hacer salir aguas de esta roca. Lo hice en grande para que usted sepa el concepto que dice la Biblia, para que usted pueda discernir las escrituras correctamente. ¿Verdad? Nosotros, yo y Aarón, vamos a sacar agua de esta roca. Y todos.
Y todos, amén, amén. Y chiquituburra la bim bombán, Aarón, ra, 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 chiquituburra la bim bombán, Moisés, Moisés, ra, ra, ra. Robándose la gloria a Dios. Y Dios no comparte su gloria. ¿Se fija? Números 20:11. Entonces Moisés alzó su mano. ¿Por qué? Porque Dios le dijo que le hablara a la roca. Dice, en el nombre de Dios que salga agua de esta roca, pero Dios no hizo eso a Moisés. ¿Qué hizo Moisés? Alzó su mano, hirió la roca con su vara 2 veces. ¿Por qué Moisés hirió la roca 2 veces o le pegó 2 veces a la roca? ¿Por qué pegó 2 veces? Yo escuché una vez un comentario bíblico porque dice, porque a la primera no salió agua. No. En representación de él y Aarón. Nosotros dos hacemos sacar agua de esta roca. ¿Se fija? Luego eso se pone bueno, ¿ah? Y dice, hirió la roca con la vara 2 veces y salieron las aguas en abundancia y vivió la congregación de sus bestias. Ajá, pero ahorita viene lo que dice Dios. 20:12 dice, y el Señor dijo a Moisés y Aarón, a Moisés y Aarón, a los dos, ¿va? Porque los dos se cargaron el milagrito. A los dos se cargaron el milagrito. Y dije, por tanto, ¿no creíste en mí? Ponga mucha atención. Ahí la Biblia no dice, porque desobedecieron de mí. No dice, ¿va? No dice eso, porque muchos dicen, es que Moisés no entró a la tierra prometida porque desobedeció a Dios. Ahí no dice que Dios le reclamó por eso. Dice, por tanto, ¿no creíste en mí? Para santificarme, porque yo iba a hacer el milagro. ¿Se fija? No tú y Aarón. Porque al hablar Moisés a la roca y decir en el nombre de Dios que salga agua viva de esta roca, ¿a quién ibas a santificar? A Dios. Pero Moisés no lo hizo, ¿verdad? Y dice, para santificarme en los ojos de los hijos de Israel, porque ahí estaba toda la congregación. No solamente los ancianos. En la tierra que les he dado. Dice, por tanto, no creíste en mí para santificarme. Es muy importante que tú aprendas. ¿Se fija? Dice Números 20:13, dice, y estas son las aguas de Meriba. Meriba quiere decir rencilla. Vamos a ver qué más significa. Y estas son las aguas de Meriba por las cuales contendieron los hijos de Israel con el Señor. Contendieron los hijos de Israel con el Señor. Y Él se santificó en ellos. Y Él se santificó en ellos. ¿Por qué? ¿Por qué dice eso la Biblia que los hijos de Israel contendieron contra Dios? Porque Moisés y Aarón eran los líderes. Y todos pagaron los platos rotos. ¿Se fija? Y al último dice, y el Señor se santificó porque los iba a castigar, tanto Aarón como Moisés, para que el pueblo se diera cuenta de quién era el milagrito, no de ellos. Meriba significa lucha, rencilla, disputa, queja, en contra, pero también significa usurpar. Aarón y Moisés usurparon el lugar de Dios. Dijeron, yo te sano, como muchos dicen ahora. Yo decreto. ¿Verdad? Así, hoy eso están usurpando a Dios. Mi unción, ¿cuánto costó? Dice en Juan capítulo 2:20 que todos tenemos la unción del Santo, no nada más tú. Que venga a mi iglesia tiene la unción. Entonces, eso es una aberración porque Dios no comparte su gloria. Dice que tú toda la gloria se la debes dar a Dios, toda la gloria. No, tú te cuelgues el milagrito. ¿Ah? Así, ay, estás aquí gracias a mis oraciones. No. Cálmate, Abacú. Entonces, vemos el número 20:14, dice, y envió Moisés a embajadores al rey de Cádiz, ¿verdad? Porque ya Dios como que los abandonó, ¿se fija? Dios como que los dejó.
Y dice, y así dice Israel, tu hermano, has sabido que el trabajo que nosotros hemos venido. Dice, por favor, le dijo el rey de Edom, vamos, déjamenos pasar por Edom, por favor, no vamos a tocar tus viñas, tu ganado, tus siembras. Tenemos agua aquí que sacamos de la roca y nada más déjanos pasar del otro lado para allá, para la tierra prometida. ¿Verdad? Pero Edom les respondió, no pasarás por mi país. ¿Verdad? De otra manera saldré contra ti armado. Entonces Dios no metió las manos por ni Aarón ni Moisés y dijo, lucha contra ellos y la mano de Dios está sobre ellos. Dios no les dijo nada, Dios se quedó callado. Entonces ellos tuvieron que al final rodear Edom, porque Dios no estaba con ellos, por haberse colgado el milagrito, ¿verdad? Y luego subieron a un monte, ¿verdad? Fueron a un monte. Ahí sucedió otra cosa, ahí muere Aarón. Moisés le dice, llama a Aarón y dile que suba al monte contigo y su hijo Eleazar y que toda la congregación vea y que se desnude y le dé las ropas a Aarón. Para un hebreo, desnudarse enfrente de una persona es muy indecoroso y muy vergonzoso. O sea, antes de morir, Aarón le hizo pasar la vergüenza de su vida. Después de haber sido el sumo sacerdote, hizo que se pusieran pelotas enfrente de la congregación. Dios hizo que lo avergonzó. Porque dice la Biblia que si tú no tienes una sana doctrina, unas sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, que no eres una iglesia, Dios te va a avergonzar un día. Si avergonzó a Aarón, imagínense qué puede hacer con usted. Lo avergonzó. Y dice, Aarón será reunido a sus pueblos, pues no entrará a la tierra que yo les di a los hijos de Israel, por cuanto fuiste rebeldes a mi mandamiento en las aguas de rencilla. No, tú y Aarón. ¿Por qué Aarón paga los platos rotos? Yo me pregunto a todas aquellas personas que predican, bueno, Moisés desobedeció a Dios y golpeó la roca, por eso no entró a la tierra prometida. Entonces, ¿por qué mencionaron? Porque los dos se colgaron el milagrito. ¿Se fija? Y dice, por cuando fuiste rebeldes a los mandamientos de las aguas de rencilla. Tú y Aarón. Se les dijo que le hablaran a la roca. No dijeran que ustedes iban a sacar al agua. Y golpear la piedra mucho menos, ¿verdad? Porque ya había sido golpeada la piedra, que es nuestro Señor Jesucristo, y es una representación lo que Él iba a hacer en la cruz. Y hablándole los dirigentes a la roca, es una tipificación de que Él iba a abrir la comunión con Dios. ¿Se fija? Con lo cual Aarón ni Moisés lo hicieron. Dice Números 20:29, viendo toda la congregación que Aarón estaba muerto y desnudo en pelotas, hicieron duelo. Fíjese cómo la Biblia aquí explica perfectamente que Aarón era idolatrado. Porque Dios estableció la ley del Levítico que el duelo es por 7 días. Hoy en día los judíos ortodoxos hacen duelo por 7 días. Los judíos light hacen por 3. Hoy en día, pero Dios estableció de 7 días. Dios estableció de 7 días. Pues el pueblo dijo, no, 30 días. Pues les costó 30 años caminar más en el desierto. Porque llevaban 10 para pasar a la tierra prometida. Les costó otros 30 años. ¿Verdad? Todas las familias de Israel idolatraban a Aarón. Ahí no dice que algunas, dice que todas. Por eso no entraron a la tierra prometida. Después la Biblia dice que ellos trataron de pasar por Arad, ¿verdad? Y Dios los llevó para allá. Y al último Dios llevó a Moisés a otro lugar, ¿verdad? Pero entre ese tiempo, ese lapso de tiempo y el otro lapso de tiempo, el pueblo idolatró, el pueblo hizo lo malo. Se escribió también el libro de Deuteronomio, lo vamos a hablar más adelante.
Y dice Números 21:8, dice, y el Señor le dijo a Moisés, ¿verdad? ¿Por qué? Porque después de ese suceso, cuando se dirigieron a Arad, empezaron otra vez a murmurar. Empezaron otra vez a quejarse. ¿Por qué? Porque el religioso siempre se queja. El religioso no tiene alabanza, tiene quejabanza. Nunca, 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 nunca el religioso está conforme. Nunca, nunca. Que hace mucho calor, que hace mucho frío, que está así, está muy... Así. Cuando usted llega un hermanito así, tiene descendencia judía. Dice, y el Señor le dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre la bandera. ¿Ah? En algunos dicen sobre madero, pusieron en otras Biblias, dice sobre la bandera. ¿Por qué dice bandera? Porque le iba a poner como hasta bandera. Iba a la bandera y la serpiente iba a estar arriba del palo. Dice, y será que cualquiera que fuere mordido, mirare ella y vivirá. Ok, Dios ya no les pudo enseñar que la comunión se iba a hablar con Jesucristo por la roca, porque Aarón y Moisés se colgaron el milagrito, ahora Dios les iba a enseñar con una serpiente. Pero tenía que haber una sombra de lo que iba a venir. Entonces hizo que las víboras los picotearan. ¿Y por qué hizo eso Dios? Porque los israelitas se daban cuenta que la misma maldición que los picaba era la que los podía salvar. Los israelitas se dieron cuenta de que había una enemistad con Dios. No, somos el pueblo de Dios, somos hijos de Abraham. Aquí había una enemistad. Y la única forma de ser sanos era viendo esa maldición en ese madero, que representa a nuestro Señor Jesucristo. Y ya se lo estaba enseñando Dios, lo cual lo rechazaron. Vemos más tarde en el Nuevo Testamento que los mismos judíos lo crucificaron y lo rechazaron. ¿Verdad? Prefirieron a Barrabás. Imagínense Jesús que no rompió un plato y Barrabás que era un asesino, prefirieron a Barrabás. Y dice, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre... ¿Qué es ardiente? No que tenía fuego, no. Ardiente quiere decir que fue trabajada en latón o algo, en un metal de fuego para hacer una figura, ¿va? No le dijo que hiciera un ídolo, hiciera una serpiente ardiente. Cualquiera que fuere mordido y mirara de ella vivirá. Entonces eso es lo que hizo Aarón. Ese representa más lo que hizo Moisés, porque ya Aarón ya se había muerto, que puso la serpiente hasta arriba como bandera. Para que todo aquel que sea picado fuese salvo. Todo aquel que reconociera que su cuerpo tenía veneno fuese salvo. Así nosotros no podemos ser salvos si no entendemos que estamos envenenados por el pecado y miramos a la cruz. De igual manera, como Dios enseña eso en el Antiguo Testamento como una sombra de lo que va a venir. Después viene la derrota de Seón, ¿va? Y después hay guerras, ¿va? Viene el profeta ¿cómo se llama? Balaam, ¿verdad? Que trata de envaldecir al pueblo, que trata de hacer el otro, y que el ángel se le aparece a Balaam y hasta el burro habla, ¿se acuerda? La historia. Todo eso pasa después de las aguas de rencilla. Después se escribe todo el libro de Deuteronomio, porque Dios dice, estos cabezones no entienden con Levítico, escribe la segunda ley. Escribe la segunda ley para ver si así entienden. Entonces, él hace una adición a la ley, escribe el libro de Deuteronomio y al final del libro de Deuteronomio, o sea, muere Aarón por el pecado de usurpar el lugar y de colgarse el miramito, pero todavía usa Moisés unos años más para que escriba Deuteronomio y llevara al pueblo donde él quería y entregárselos a Josué. ¿Se fija cómo es Dios? Si te fijas, Dios no te necesita, Dios tiene el absoluto control. Pero ¿por qué Dios hizo eso? Porque Él se colgó el milagrito. ¿Por qué Moisés nunca perdió perdón? ¿No se ha preguntado por qué nunca Moisés pidió perdón por lo que hizo? Porque sabía que lo que había hecho era imperdonable.
que él había usurpado el lugar de Dios. Así muchos usurpan el Espíritu Santo hoy en día, muchos usurpan el lugar de Dios, muchos se dicen vicarios de Cristo. ¿Se fija? Y hay consecuencias graves, porque Dios no comparte su gloria. No conoces al verdadero Dios, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. No lo conoces. Dios no comparte su gloria. Toda la gloria le pertenece a Él. Dice Deuteronomio 34:1, y subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, ¿verdad? Nebo en inglés, dice, y la cumbre de Pisgac, que está enfrente de Jericó. Y mostrándole al Señor, ahí me equivoqué, y mostrándole al Señor toda la tierra de Galaad, o la tierra de Gad, de Den, ¿verdad? La tierra de Neftalí, la tierra de Efraín, la tierra de Manasés, la tierra de Judá. Ahí menciona en ese capítulo, en el 34, del 1 al 4, menciona que fueron 6 tribus que menciona. Moisés le enseña, mira, allá en ese pedacito va a estar Gad, allá va a estar Judá, allá va a estar Efraín, allá va a estar Manasés, allá va a estar Neftalí. Le menciona 6 tribus. ¿Por qué 6 tribus? Porque las otras ya no se ven, porque está bien lejos la tierra prometida. Está pasando el Jordán. No solo el Jordán, el mar de Galilea, para allá. Entonces nada más le menciona 6 áreas donde ellos van a estar. Porque muchos dicen, no, que Dios le enseñó la tierra prometida. No, le enseñó parte de la tierra prometida. Lee tu Biblia. Nada más donde se iban a sentar 6 tribus. Las otras 6 no se veían porque tenías que tener binoculares para ver después del mar de Galilea o del lago de Galilea. Y dice, y subió Moisés a los campos, y dice la Biblia en el 34:4, y díjole el Señor, esta es la tierra que juré a Abraham, Isaac y Jacob. Esta es la tierra. Es como la Nueva Jerusalén para nosotros. Es una sombra de lo que va a venir para nosotros. Donde la tierra fluye la leche y la miel. Es una tierra en abundancia. Fertilidad. Y dice, diciendo, a tu simiente le daré. Átale he hecho ver con tus ojos, mas no pasarás en ella tampoco, como Aarón. Le dice a Moisés. Ya me imagino a Moisés ahí, va. Se puso a llorar, yo creo, va. Porque dice que Moisés, más adelante en el versículo 5, 6, 7, dice que era un hombre vigoroso. Vigoroso quiere decir que todavía podía procrear hijos a los 120 años. Que no se le nubló su vista, que no necesitaba ir al oftalmólogo. Todavía podía haber durado mucho más y entrar con ellos a la tierra prometida. Pero Dios no quería que lo idolatrara. No pasarás para allá. 34:5, y murió ahí Moisés, siervo del Señor, en la tierra de Moab, conforme a lo que el Señor había dicho, ¿verdad? Y dice que escondió su cuerpo para que los israelitas no se lo llevasen. Para que no lo idolatraran. Hasta Satanás se lo quiso robar para hacer estampitas de Moisés, pero no pudo. El ángel Miguel lo peleó y le dijo que te reprenda el Señor. ¿Se fija? ¿Cuál es el pecado? El pecado es tratar de tomar la gloria de Dios. El pecado es esponjarte, exaltarte. Decir, yo soy pastor de pastores. Yo soy el profeta. Yo soy el apóstol. El ungido. Hay consecuencias graves. Yo no quisiera estar en tus zapatos cuando estés enfrente del Señor. Te va a ir peor que Aarón. Si Aarón lo encueró, a lo mejor a ti te da hasta fuete. Y dice 1 Corintios 10:4, todos los que bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca con mayúscula, que es Dios, que le seguía, la cual roca con mayúscula es ¿quién? Nuestro Dios, Cristo nuestro Señor. ¿Se fija?
Cristo es la roca, no Pedro, no Chana, no Juana. Cristo es la roca. Cristo es el fundamento. 1 Corintios 10:5, mas muchos de ellos no se agradó Dios. Muchos de ellos no se agradó Dios. ¿Por qué no se agradó muchos de ellos Dios? Porque eran idólatras, porque querían idolatrar a Moisés y Aarón, porque Moisés y Aarón quisieron levantarse el cuello, quisieron gloriarse. ¿Se fijan? ¿Se acuerdan que cuando Moisés vio al resplandor de la teofonía de Cristo, le dio las tablas en el monte Horeb, Dios le mandó que se pusiera un velo para que no vieran su rostro y no pusieran los ojos en él? Pues aquí para esas fechas ya no tenía velo Moisés, ¿verdad? Porque fueron derribados en el desierto. Ponga mucha atención, 2 millones de personas salieron de Egipto. De esa generación únicamente entraron 2 y sus familiares. Únicamente. Empero, estas cosas fueron ejemplos para vosotros, dice el apóstol Pablo en la doctrina para la iglesia. Fíjese muy bien lo que dice Pablo, revela qué es lo que hizo Moisés aquí. Dice, a fin que no codicimos las malas cosas. ¿Se fija? Exaltarte y decir yo soy esto, yo soy el otro, yo soy fulano tal, yo soy Tito, yo soy pastora, yo soy esto. Son cosas malas. Yo soy un siervo inútil para servirle a Dios. Como ellos las codiciaron. ¿Qué significa ellos? Aarón y a Moisés. ¿Se fija? El versículo anterior habla del pueblo y habla de ellos dos. Aarón y Moisés. Se exaltaron. Dijeron, aquí nosotros vamos a sacar el agua de la roca. Pongan atención, aquí, atención por favor. Dale 2 varazos para que vea que somos 2. Tráigame la silla de ruedas, que se levante. Dios abomina que tú usurpes el lugar de él. Fíjese muy bien, Actos, última cita, ya vamos de bajada, o Hechos de los Apóstoles, 7:45. En muchas Biblias corruptas han cambiado esta inscripción desgraciadamente, y dice el apóstol Pablo, el cual también nuestros padres recibieron y trajeron con Jesús. Pues en muchas Biblias pusieron con Josué. ¿Se fija? Pablo revela que Cristo era la roca, que Cristo estaba ahí, que Cristo era el ángel del Señor, que Cristo acompañó a los israelitas en su travesía. ¿Se fija? Que trajeron con Jesús en la posición de los gentiles, los cuales echó de su presencia hasta nuestros padres, hasta los días de David. No quería nada con los gentiles, hasta que pasó la era de David. ¿Se fija? Pero hay una solución, ¿verdad? Pongan mucha atención, el último versículo. Juan 12:23, y Jesús le respondió diciendo, venid a la hora que el Hijo del Hombre ha de ser glorificado. Dios iba a glorificar en esa cruz. Iba a tomar el título Señor Jesucristo. La gloria le pertenece únicamente a Dios. Pero hay una solución, ¿verdad? Que tú creas de todo corazón la propiciación, el sacrificio de sangre que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz, que se dio a sí mismo para morir por todos nuestros pecados.
Dice la Biblia en 1 Corintios 15, del 1 al 4, el evangelio de gloria, el evangelio de salvación para la iglesia. Dice que nuestro Señor Jesucristo murió por todos nuestros pecados, que fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras. Y las Escrituras nos dice que Él se puso en nuestro lugar, porque el que debería estar ahí clavado en la cruz era usted y yo. Pero Él se puso en nuestro lugar tomando la paga de nuestros pecados, el precio de nuestra condenación. Y dice la Biblia que tenemos que tener fe en su preciosa sangre, porque esa es la vida que Él derramó. Porque la vida de la carne está en la sangre, según Levítico 17:11. Y yo te aseguro, querido hermano Jesús, que si tú crees en este momento de todo corazón, vas a poder discernir las Escrituras muy fácilmente. Y la próxima vez que alguien te cuente un cuento chino de que Moisés no entró por desobedecer a Dios, usted le diga, no fue por ese motivo. La Biblia explica que trató de gloriarse junto con Aarón. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, la iglesia gloriosa de Cristo dice, amén. Que Dios los bendiga.